Este tipo no perdió tiempo. No creo a Wilson, sino a Wilsonia. Ya va, pero mira, estamos hablando y tenemos que presentarnos, dijeron los muchachos. Bueno, esto, sí, ¿no? es verdad. O sea, ¿de qué va esto, no? O sea, ¿De qué va esto? Esto es un podcast que se llama Sin Aula, Ni set. que hacen Octavio, por favor, Oscar Vázquez Corazpe. Y Antonio Núñez Aldazoro. Es que para que crean que es la primera vez que hablamos, entonces no me sé todavía Sí, no tu me sé nombre. todavía, exacto, como si no nos conociéramos. Es una producción de Panóptico, que es la productora... Panóptico. En Panóptico, que es la productora de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual. EMPA. Es que antes significaba otra cosa, pero eso uno siempre se confunde por eso. Metropolitana. Erro. Sí. Tenía eso. Sí. Mira lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? Pero es un podcast que hablamos de cine, no es una lección, ¿cómo decimos? No es una clase magistral, no es una... Tampoco es una reflexión filosófica. Ni una crítica de cine, pero podría ser muchas de esas cosas todas al mismo tiempo y ninguna. Y a la vez es una especie de reto personal a nosotros mismos de plantearnos unas reflexiones que de alguna manera sean coherentes para la gente que pueda alguna vez apreciar este podcast. Y nace una inquietud real, ¿no? De como docentes hay cosas que el salón, no la dinámica de una hora pedagógica, una hora académica, no te lo permite porque esto no es de tiempo. Sí, y también como la naturaleza misma de la clase, ¿no? O sea, que tú estás rigurosamente atrapado entre contenidos. Claro. Entonces, oye, tienes que darle una serie de contenidos a los muchachos que se supone que van a generar un montón de aptitudes. Entonces aquí pues nos liberamos de esa atadura. Entramos a otras ataduras, pero nos liberamos de aquellas. Es como las lecciones socráticas o platónicas, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer peripatetismo, ¿no? Lección peripatética. Los peripatéticos por la avenida Urdaneta de Caracas hablando con los muchachos. Yo quería que así fuera el podcast, pero la producción hubiese sido costosísima. Sí, a pesar de que aquí nos acompaña, ¿quién? Ese es Baldomero. Nos acompaña Araya, nos acompaña el perro Salchicha Gordo Bachicha, que es una canción de una argentina muy famosa. Pero no, yo no que no hiciéramos esto tan largo, ¿no? O sea, ¿qué cosas no aquí vinimos a hablar de Toco Gómez? ¿Qué cosas no hablamos en el aula que merecen ser conversadas, pensadas críticamente también después de una clase? Mira, muchísimo sobre la economía política. Muchísimo además sobre reflexiones sobre el lenguaje y la naturaleza de lo cinematográfico. Un poco como la función social que tiene la realización audiovisual en el mundo actual y un poco también como las expectativas que dentro de ese mundo los jóvenes que están en este momento formándose en el mundo audiovisual podrían tener de eso. Y las posibilidades de transformación. También. Tanto de la sociedad como de la industria y del mercado audiovisual. O sea, creo que vamos a hablar de cosas bien interesantes. Digamos como por una parte la metafísica del cine, que es lo que está detrás, que no se ve manifiesto cuando uno está viendo una película, y la posibilidad del hacer con el cine, ¿no? O sea, que como dices tú, los procesos de transformación. Pero una de las cosas que merecemos hablar esta semana, que es como el lanzamiento de nuestro podcast con Panóptico y la EMPA, es el cine venezolano. Sí, el gran asunto que nos trae aquí es quizás como lo que nos origina ese abismo, esa angustia de la realización audiovisual, y es que todo realizador audiovisual venezolano es de alguna forma un deudor de la historia, de la naturaleza, de los grandes éxitos y los grandes fracasos y los límites también que se le imponen a la historia del cine venezolano y al cine venezolano como fenómeno. O sea, una reflexión obligada en toda aula de clase de un estudiante o una estudiante que se está formando en la producción del discurso audiovisual es reflexionar sobre el cine de su país. Sobre el cine de su país. Y además es el cine que tú heredas, es el lenguaje que tú heredas, es la forma de mirarnos y de representarnos a nosotros mismos que heredamos en la realización audiovisual. Y es un espacio en donde a la vez es industria, a la vez es arte, o sea, tiene esa dualidad, es un mercado, o sea, como... Es industria. O sea, todas las cosas que hablamos que tienen que ver con la economía política, la sociología del cine, o sea, la crítica más allá del film, sino del cinema, ¿no? Del sistema. Del cinema. Pero hoy vamos a tratar de meternos de cabeza, así sumergirnos en el cine venezolano. Y vamos además a hacerlo porque en la fecha en la que esto se está grabando, estamos en la Semana del Cine Nacional. Grabando y difundiendo. Difundiendo también, exacto. La primera vez que esto esté en línea va a ser justamente dentro de la Semana del Cine Nacional. Y un compromiso por la complejidad de nuestro cine, ¿no? Tiene una larga historia muy, muy ligada, casi que simultáneo al nacimiento del cine comercial a nivel global, por sus orígenes, muy complejo porque también es una representación de
siempre ha sido una representación de la situación sociopolítica venezolana. Sí, y de la estratificación de clases también, claro, y de la lucha de clases dentro de la sociedad venezolana. Mira, vamos a hacernos la pregunta sobre si el cine venezolano es un arte autoral, una industria o una especie de mercado cinematográfico de públicos que están ávidos o esperando a la expectativa de algún tipo de producción. Y eso vamos a verlo, y yo creo que se ve muy bien porque justamente en este momento, hoy, el momento en el que estamos grabando es el Día del Cine Venezolano. Sí, un día muy polémico para algunos por toda la situación o la crítica que se ha dado en torno a que si hay que celebrarlo o no un 28 de enero. Claro, y ahí hay como un montón de acepciones. Nosotros, para poder ver eso, tú nos mandaste un video arrechísimo. Nos mandaste un video arrechísimo. ¿De quiénes eran? En el año 2023, la Fundación Cinemateca Nacional hizo un conversatorio con 3 damas de la historiografía del cine en Venezuela, que respetamos y queremos mucho. Yolanda Sueiro, por su libro sobre Manuel Trujillo Durán. Marina Levy, una historiadora, amiga y profesora también que tiene un conocimiento muy profundo sobre la historia del cine, y nuestra queridísima, que además queríamos dedicarle, porque esto programa lo van a ver muchos amigos en común y amigas en común, Patricia Kaiser, que es fenomenal, porque Yolanda empieza ese conversatorio que fue moderado por nuestro amigo Vladimir Sosa Saravia, presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, y a quien también saludamos, hablando de que si era o no el 28 de enero una fecha a celebrar, porque ese día muchas cosas están en duda, como por ejemplo si de verdad era Vitascopio o era un cinematógrafo, si las películas fueron hechas o no fueron hechas en Venezuela, que si fue o no fue en el Teatro Baral, que si ya había, si se celebra como la primera proyección, ya había, según Yolanda Sueiro, una proyección anterior en 1896. Si Manuel Trujillo Durán estaba o no estaba en Venezuela. O sea, claro. Sin embargo, hay un interés siempre por el origen, por lo que hablamos. Hay un historiador francés muy importante en los estudios históricos, en la ciencia histórica, que es Marc Bloch, que habla del fetichismo de los orígenes, ¿no? O sea, nosotros buscamos siempre un pasado mítico, originario, que si no lo tenemos, lo inventamos, ¿no? Claro, y es siempre necesario ese apuntalar ese origen, porque apuntalar ese origen como identidad, no necesariamente como hecho real histórico acontecido, sino como identidad y como construcción del patrimonio de la memoria colectiva, social. Es muy importante saber como que ese origen tenga de alguna forma una descripción de quiénes somos nosotros, como esa potencia, esa cosa mitológica, que tenga además una estructura de mito, o sea, que sea una tragedia o una epopeya que nos permita a nosotros mirarnos como héroes. Claro, y ese origen... Pero ahí hay una cosa que es terrorífica, ¿no? Exacto. Mira, yo te quería decir un comentario justamente antes, porque tú dijiste, Vladimir Sosa Sanabria, Vladimir nos chalequeó cuando se enteró que estábamos haciendo eso. Quería solamente decirlo para que quede en constancia aquí en vivo que pasó eso, que nos chalequeó. ¿Qué hacen estos dos señores hablando de cine? Es verdad, todos nosotros nos lo preguntamos. Somos amantes del cine y profesores de cine. Para eso, si quieren saber de por qué es eso, vean nuestras redes sociales, que ahí lo explicamos bastante mejor. Pero fíjense, era lo que estábamos diciendo. Hay un fetiche del origen de esa fecha, en particular por la naturaleza de los sujetos, socialmente hablando, que han direccionado y dirigido tanto la realización cinematográfica como la inversión cinematográfica durante casi todo el siglo XX y llegando hasta una parte del siglo XXI. Claro, porque tiene que ver un poco con lo que estamos hablando como pregunta transversal o estructurante de este episodio, de que si el cine es arte o el cine es expresión de la cultura o es una industria o también es algo meramente comercial. Si uno revisa, y lo hace Yolanda Sueiro en su libro sobre Manuel Trujillo Durán, editado por la editorial estatal El Perro y la Rana, Manuel Trujillo Durán fue un empresario. Sí. Y junto a Luis Manuel Méndez eran los representantes un poco de lo que estaban haciendo como algo ya comercial, ¿no? De que era el Vitascopio, para poder proyectar, o sea, ya empezar a hacer un público antes de hacer
una producción. Por eso es que el romanticismo también, hay incluso, lo dice Patricia o Marina Levy en este conversatorio excelente, hay un error histórico en el decreto, que tú tienes por ahí el número, creo, 2704, el decreto de 1989 de Lucinchi. De la socialdemocracia Jaime Lucinchi, donde él dice, en el decreto dice más o menos que se celebra no tanto la proyección, sino la proyección de 2 películas hechas en Venezuela, que es otra cosa que nuestras amigas historiadoras y nuestra recordada profesora Kaiser ya ponen en duda, ¿no? La historiografía pone en duda que esas películas hayan sido hechas en el país. Sin embargo, ya lo que realmente todo este romanticismo alrededor del inicio del cine venezolano es el inicio de una comercialización y de una exposición en el marco de, además de un vodevil, una revista, como una feria, una feria, ya era la posibilidad de negocio antes de algo de expresión cultural, ¿no? Sí, y ahí también empezamos a ver que la naturaleza de los sujetos que de alguna forma celebran ese momento como el origen del cine nacional, están celebrando a una persona de la élite comercial maravina de principios, de finales del siglo XIX. Además con una vida muy rocambolesca, ¿no? Yolanda, Marina y Patricia dicen, bueno, que hay que enaltecer que era un señor muy culto para la época, el bachiller, que era difícil ser bachiller. Exacto. Era un empresario, un hombre de mundo, de viaje, ¿no? Maracucho de viaje, pero que a fin de cuentas tenía un interés más que cultural, artístico, expresivo, un interés comercial y económico, ¿no? Bueno, es un poco como la clase que ha estado constantemente dominando Venezuela se autopercibe a sí misma. Esa clase es bastante inculta, pero se percibe culta. La clase social que dominó durante el siglo XX, que emerge justamente con el gomecismo y con el periodo posterior al guzmanato en el siglo XIX, esa clase social que son los Bolmer, los Bulton, los Sin y por supuesto después los Machado, los Zuluaga, tienen una percepción de sí mismos, los Mendoza, que como si fueran una gente brillante, absolutamente culta, y bueno, pues en realidad no. Y por eso yo creo que es muy apropiado que dentro de esa Venezuela se haya escogido ese hito como el hito fundacional del cine y el momento en el que se tiene que celebrar toda una industria, todo un trabajo cultural brutal que muchísima gente, además de estas élites, ha realizado en el país dentro del cine. Por eso tal vez, como comentábamos fuera de cámara, el cine termina siendo, o lo que llamamos cine como algo general, como un espacio de disputa, ¿no? Entre las clases, algo que está tan de moda con esta transformación mundial que hay ahorita a escala global, ¿no? O sea, donde se está desenmascarando, se está descubriendo, ¿no? Una pugna de, diríamos, el que hizo el capital o el que tenía el capital para hacer la comercialización y la industrialización, y las personas que realmente quieren expresarse, hacer cultura o hacer arte, ¿no? Arte en el término, cuidado. Sí, arte, sí, a mí me gusta eso. Que hagas esa acotación porque, bueno, hay que entender el arte de una forma más compleja, que no vamos a entrar en ese detalle ahorita. Yo te iba a decir que este capítulo a mí me asustaba mucho, o sea, pensar en el cine nacional, quizás, coño, porque, bueno, conozco y soy amigo de muchas personas que son verdaderos eruditos del cine venezolano. Sí, a quienes verdaderos eruditos. Acá, ¿no? Sí, a quienes además saludamos y que responsablemente... Historiadores, críticos, o sea, teóricos. Pero como esto no es una clase magistral, tenemos la suerte de asumir que no somos eruditos y que no somos eruditos en el campo específico, además, del conocimiento del cine venezolano. No, y aquí como dice que somos unos boomers, aunque somos generación X, pero bueno, sí, parecemos boomers, baby boomers, también partimos de nuestra experiencia como espectadores. Claro, por supuesto. O sea, yo soy un gran espectador del cine de los pero 80, también por una vaina que a mí me encanta, que es hablar mal de las clases altas. Y que yo vengo aquí exclusivamente a desenmascararla. Y el cine me ha dado, el cine venezolano como fenómeno, me da la oportunidad de mirarlo desde muchas facetas. Claro, como hablamos desde la desde la periafuera. Le decimos en ciencias sociales periferia y centro y periferia, pero nosotros aquí le decimos periafuera, ¿no? Estamos... Porque somos más periféricos todavía. Estamos fuera de la periferia. Los centros de poder y por tanto también que tienen que ver con la industria y el arte, somos un área de resistencia y por tanto los productos culturales son de resistencia, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí viene como el asunto sobre preguntarnos si existe, o sea, a qué responde, a qué intereses económicos responde ese debate de la fecha, a qué intereses culturales, a qué intereses, hay intereses artísticos en ese debate sobre la fecha.
¿Qué hay detrás de eso? Y por eso lo traigo a colación justamente, porque este es uno de los tipos de cosas que da chance para hablar mal de las élites venezolanas que históricamente gobernaron el país durante todo el siglo petrolero y que son responsables además del cierto tipo de modernidad dependiente, rentista que nosotros tenemos hoy en día. Claro, que persiste, ¿no? Y por eso creo que persiste la polémica, ¿no? Porque claro. la polémica persiste por quienes... Patricia Kaiser, disculpen pero es que es maravilloso escucharlo, los invito a escucharlo. El audio completo está en el canal de YouTube, creo que de la Fundación Cinemateca Nacional. Sí, y vamos a tener el link aquí. Porque Patricia, que recordamos, queremos mucho, gran investigadora, teórica, profesora, docente, guionista, productora, ella termina zanjando algo muy importante. O sea, más que la comercialización, la industrialización, la pretendida industrialización del cine, celebrar el cine venezolano no es solamente celebrar que Manuel Trujillo Durán y Luis Manuel Méndez, el Vitascope, el cinematógrafo, compraron o no compraron las películas, es celebrar a todo el ejército de hombres y mujeres que están detrás históricamente por ya más de un siglo, trabajando, como dices tú, desde la expresión cultural, desde la resistencia, desde la autoría, desde una propuesta importante, incluso desde el punto de vista político, muy importante, que son los escritores, las escritoras, los directores, que también existen, ¿no? O sea, a pesar de esta pugna entre una clase social dominante que dominó, por tanto, también la producción cultural cinematográfica, y otro conjunto de trabajadores, críticos, investigadores, historiadores, que estaban también en esto de que la intelectualidad venezolana siempre ha estado del lado de las ideas progre, ¿no? Sí, es impresionante. Bueno, una parte bastante grande de la intelectualidad siempre ha sido gente como asumida dentro de eso, dentro de la idea de la posibilidad de un mejoramiento colectivo de la sociedad y de una transformación social que apunte hacia una redistribución más justa de la riqueza que socialmente también es producida. Todo eso suena así como... Pero yo te quería decir una vaina que a mí me sorprende, que cada vez que si este podcast no sirve para nada, por lo menos va a servir para que yo llegue a unas nuevas lecturas y a unas nuevas personas. O sea, yo conocí a Kaiser, por supuesto, pero a su vez yo no lo había leído. ¿Entiendes? Y ya esto para mí es maravilloso. El mundo mío se ha expandido gracias a que hablo contigo. También se expande por esta otra distinción que a mí me parece como fundamental que nosotros tenemos que tener aquí, que es la distinción entre lo cinematográfico y lo fílmico. Como categorías de análisis. Yo no sabía que tú tomas esa distinción de unos textos que escribe Pierpaolo Pasolini. Sí, y que Metz hizo más exacto, famoso entre la academia, porque él hace una revisión de esta distinción entre cinema como la industria, ¿verdad? Donde están incluso los grandes estudios, hablando del cine mainstream, los grandes estudios, las grandes empresas, que ahora con los conglomerados, las compras, las corporaciones transnacionales, se fue a la estratosfera, y lo fílmico, que es como la distinción entre texto y discurso, ¿no? Un poco el discurso es la industria, el cinema, y el film es solamente el texto. Es como la pieza, ¿no? Entonces hace esa distinción porque ¿qué debemos analizar nosotros? Desde el punto de vista, vamos a decir, artístico, el film, como parte de la industria, porque eso dice Metz, y creo que basado también en Pierpaolo Pasolini, es un estudio económico, un estudio más orientado hacia lo que no es la producción cultural, ¿no? O sea, aunque pero tiene mucha también imbricación. Es producción cultural, está imbricado, porque además no existe una producción cultural que se haga en el aire. Claro. A mí lo que me parece es que tú haces el análisis del texto desde el punto de vista sincrónico, es decir, una cosa que es pura y absoluta, en donde no hay variaciones, sino tiene que ver con ello, él mismo y sí mismo, y las reglas naturales de la construcción de sentido. Y que necesitas del cinema para poder analizar el film, pero no estás analizando el cinema. No estás analizando el cinema, pero ahora el cinema es la posibilidad de existencia. Sí, las cosas aquello que hace material las cosas, y materialmente el film, el texto no existe sin lo otro. Claro, y eso nos lleva a lo otro que queríamos conversar, ¿no? O sea, un poco sobre el cine nacional y el cine venezolano. Sí, porque esa es otra distinción que historiadores, teóricos, docentes, se ha debatido mucho, ¿no? Si pareciera que el cine nacional está más vinculado al cinema y el cine venezolano al film, ¿no? Por la temática, por ejemplo. Sí.
Porque todo esto es discutible. Y por el señores, estamos en un autor. podcast, ¿verdad? Estamos en un podcast. Sí, aquí a nosotros, discusión. siendo el primer episodio, también tenemos que decir que hablamos desde como escribimos hace poco por ahí, vivimos una era del fin de las certidumbres. O sea, nadie puede hablar desde la certeza. Todo es debatible, todo es discutible, todo en un ámbito argumentativo. Puede ser que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo, pero eso es lo bonito también de hacer un podcast, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo este tipo de discurso que nosotros estamos elaborando no pretende la certeza. No. Pretende más bien la duda, pretende la inquietud, pretende producir una vibración en un tejido, ¿sabes? Como una ondulación en el agua. Cuando nosotros hacemos una afirmación, la hacemos convencido, pero no con la idea de que categóricamente es una verdad absoluta. Un poco como para hacer vibrar el agua y que empiece a resonar en otras mentes o la misma idea o el cuestionamiento de esa idea o una síntesis temática de esa idea. A mí me gusta, como dice el pensador palestino Edward Said, que el intelectual no debe decir certeza, debe señalar incertidumbre. Bueno, debe problematizar. Señalarme. Sí. Entonces hacemos mea culpa de lo que estamos haciendo acá. Hacemos ¿no? una mea culpa. Esto es para la discusión y el diálogo. Claro, es para eso. Y en eso, bueno, vamos a mirar un poco como esas dos características del cine nacional y el cine venezolano. El cine venezolano es polémica. Sí, es muy bien polémica y sobre todo en los últimos años. Hemos visto. Porque también se ha descubierto, ¿no? Se ha desideologizado, se ha puesto manifiesto. Bueno, yo no creo que haya algo posible de desideologizarse, sino que más bien lo que ha hecho es cambiar de signo del contexto ideológico en el que ocurre esa misma distinción. En términos de ideología, como tú con tu término arte es un poco también. Yo hablo del enmascaramiento de la realidad, al principio. El principio marxista. Sí, yo lo veo como Zizek, que es la crítica postestructuralista. Aquí vamos a tener algunas referencias, por favor, discúlpenos los muchachos, pero para que busquen los libros, se metan en YouTube, busquen sus pildoritas. Sí, bueno, además, toda esta gente está en línea, así que las pueden revisar. Ahora, sí, porque lo leímos en línea. Nos van a regañar que no tenemos que cine nacional. No, cine pero venezolano. cine nacional y cine venezolano tiene que ver con esto. Habíamos hecho como las dos distinciones, ¿no? Aquello que es lo cinematográfico, aquello que es lo fílmico, exacto, aquello que es la materialidad que posibilita la producción cultural y aquello que es la producción cultural en sí, es decir, el texto. Y el texto tiene una dimensión que es la de autoría. Entonces, el cine venezolano determina esas dos cosas. La temática es venezolana o el autor tiene nacionalidad venezolana, sin importar que a nivel de realización cinematográfica, es decir, de aquella industria, de aquella serie de fenómenos materiales, sociales y de relaciones, constituyan de alguna manera una cosa integrada dentro del país, es decir, sea nacional, haya estado nacionalizada, sino que, perfectamente puede ser. De esa forma hay casos así maravillosos como que las películas de Fina Torres, que son temáticas venezolanas realizadas por una venezolana, son películas francesas. Exacto. En muchos otros aspectos, cuando analizamos el aspecto fílmico y cuando analizamos también el aspecto del otro tipo, pero, o sea, el aspecto cinematográfico en esta distinción que estamos haciendo. Pero ahí vemos cómo en ese punto existe esa coyuntura. No es cine nacional, es cine venezolano, es un cine que, si tendría nacionalidad, tendría que ser francesa, o como sumo esa cosa que llaman coproducciones. Sí, y yo creo que en la época, para algunos dorada del cine venezolano, que era el nuevo cine venezolano, la temática, la producción y la temática era venezolana, ¿no? O sea, en los 70, en los 80, ¿no? O sea, por eso es que vamos seguramente a andar más en eso más adelante, pero era cine venezolano, o sea, porque era cine hecho por venezolanas y venezolanos con temática de nuestra venezolanidad, sea cual sea, ¿no? Porque también la gente... no solamente romántica, sino la representación social de una realidad real, ¿no? Qué interesante. Eso además también nos pone a nosotros como a mirar desde una dimensión este asunto de la economía política del cine. ¿Sabes? Economía política dentro del propio discurso, economía política dentro del texto y economía política dentro de la factibilidad de realización del cine. Ahí sí, cinema y film, como asomaste hace rato, tiene una relación directa, porque dependiendo del tipo de industria que sea, exactamente, porque no es lo mismo el cinema hollywoodense que hablar posiblemente de un cinema venezolano. Claro. Porque son dos conglomerados que producen textos, por supuesto, distintos. O sea, el centro hegemónico y la peri afuera. La peri afuera nuestra. Sí, exacto. Por eso hay que hablar de economía política. Por eso hay que hablar de economía política. Ahora,
Fíjate tú, ahí como una especie de reto, nosotros nos habíamos planteado que la polémica frase de decir que no existe una industria de cine venezolano, sino que el cine venezolano es pura expresión artística, expresión autoral. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a esa afirmación? O mejor, eso es una negación, pero frente a esa proposición, o sea, frente a ese hecho propositivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Cómo lo cuestionamos? Sí, el eterno problema que hay ahorita también con la producción audiovisual en redes sociales, que también es un tema que vamos a tratar mucho en este podcast, del mercado. O sea, con un mercado restringido, un país de la periafuera, o sea, un país de periférico. Ahorita hablamos de más de 30 millones de habitantes, pero en la época dorada, del nuevo cine venezolano, todavía no llegábamos a 17 millones de habitantes, algo así, según algunas estimaciones. Un mercado muy restringido y que a veces queremos compararnos con países donde sí hay una industria cinematográfica porque el mercado es amplio. Hablamos de los Estados Unidos de más de 360 millones de personas. Pero también el mismo México, solamente en México. Sí, Ciudad de México tiene la cantidad de personas que viven en todo nuestro territorio nacional en Venezuela. Exacto, entonces, y además es muy fácil de distribuir en una sola ciudad. O sea que tienes una posibilidad de espectadores potenciales, por lo menos, y eso del tamaño de un país en un territorio chirriquitico. Y algo que tienen que tomar en cuenta nuestros estudiantes, no solamente de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA, sino todos los estudiantes de producción cultural. O sea, hablo de estudiantes de letras, hablo de estudiantes de cine, hablo de estudiantes de artes plásticas, claro. Artes plásticas, donde dicen, pero ¿por qué yo aquí en Venezuela no pego y alguien en la India pega? O sea, bueno, estamos hablando claro, porque el 2% mercado de la población de la India te compra el libro y eso es, chamo, como si fuera un bestseller en Nueva York. Exacto. Aquí en Venezuela, para que tú tengas los números que tiene un 2% de la población de la India, tú tendrías que venderle la mitad de Latinoamérica. Y hablando en términos de economía política también, actualmente la desterritorialización, si lo dije bien, perdónenme, y si lo dije mal también, esto que se está ahorita ocurriendo, esta transformación de los estados nacionales, donde la economía ahora es global, impuesta también por los centros hegemónicos, tiene una implicación en qué es cine venezolano y qué es cine nacional, porque los mercados ahora uno tiende a un mercado global y tal vez a olvidar el mercado local, y eso también tiene una implicación muy directa en las temáticas, en lo que se quiera decir. Hay alguna vez confusión entre nuestros muchachos y nuestras muchachas que estudian discurso audiovisual porque quieren hacer algo desde unos referentes internacionales para un público internacional, olvidando un poco los referentes locales, que son los que hacen también posiblemente un buen producto, como decíamos, de autoría, de propuesta, artístico, cultural, ¿no? Sí, ahí justamente es donde nosotros vemos como esa imbricación entre la polémica del cine nacional y el cine venezolano, de lo fílmico, lo cinematográfico, y aquello otro que es sobre la pregunta de, bueno, existe una industria, el cine de autor, cómo es esa cosa en Venezuela. ¿Por qué preguntarnos eso es importante? Porque da paso a que nosotros entendamos que en Venezuela hay muchísimo más cine que pretende ser cine de autor, porque la economía de la producción cinematográfica venezolana gira en base al financiamiento de los autores, y porque además la autoría de la realización audiovisual no está en la mano de ese colectivo masivo que efectivamente posibilita la creación de eso, sino es apropiada por una élite. Entonces tú dices, bueno, la película es de Diego Rísquez. O sea, y no es también del editor de Diego Rísquez, del escritor, del guionista, de los correctores de ese guión, de los maquinistas, de la señora que limpiaba el set, del chamo que preparaba el café. O sea, no es de ellos esa película. Todos ellos no son actores responsables de esa película. Entonces, como lo que estamos viendo es el texto, como lo que estamos viendo es el autor, el producto, sí. todos ellos desaparecen. Claro. Todos ellos desaparecen, se nos disuelven en el aire. Entonces tú ves, y nosotros cometemos muchos errores. No, esa película de Anzola, esa película de Luis Alberto Lamata. O sea, en serio. O sea, ¿cómo eso no nos oculta, no nos pone en eso que estaba diciendo justamente Kaiser, de que hoy estamos celebrando el Día del Cine, porque estamos celebrando al montonón de hombres y mujeres que participan del cine venezolano. Y para Kaiser, participar del cine venezolano es participar en la realización y participar en el consumo
Ah, claro. Pero fíjate, volviendo un momentico a eso, es importante porque una de las cosas que pretendemos aquí O sea, desenmascarar... ¿quieres que me quede los muchachos- paralizado en el consumo? Y yo, págata, te echo para atrás. Pecho Es para que, atrás. O sea, es como... para. Como Catriel Vamos está como al dos. rewind, vamos al rewind. Exacto. Que diciendo que el cine, la realización audiovisual en general es una zona en disputa, Ujú. pareciera que hay una disputa no declarada, pero que ahora con los cambios paradigmáticos que se están dando en el mundo desde el punto de vista sociopolítico, se está viendo esa tensión, esa pugna permanente entre el realizador, Ujú. que además era el que tenía acceso al financiamiento estatal, Ujú. tenía el reconocimiento mundial, Ujú. y el colectivo del cinema y también del film, Ajá. en la producción del film, que estaba invisibilizado y que no tenía el acceso a eso, que ha cambiado no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, con este descubrimiento de eso que estaba oculto, eso que llamo yo la metafísica, Sí. como Marx hizo una metafísica de los procesos económicos. Marx te odiaría porque le digas metafísico. Sí, Porque es materialista. pero nos enseñó algo que no se veía en lo que Claro, aparece. porque justamente el triunfo de la metafísica era el ocultamiento de la materialidad. Y eso es lo que pensaba Marx. Y algo ¿no? de la polémica que en torno al Día del Cine, a que estamos celebrando, a si es arte o es industria, es que los que tenían acceso al financiamiento, a la promoción, al reconocimiento, eran incluso personas que en algunos casos, con todo el respeto de las personas que hemos nombrado, tenían algún tipo de lugar de privilegio para hacer cine. Sí. Ojo, fíjate tú que yo nombraba a la gente que yo quiero en el cine. Sí. Todo. Salvo Diego Rizque, pero todos los demás, todos los demás son gente que yo admiro y que me quito el sombrero y que su trabajo es Claro, percatario. pero algunos lo reconocen, los innombrables. Sí, los innombrados. Pero algunos reconocen eso, un lugar de privilegio. Un lugar de privilegio, sí. Y que en Venezuela en los últimos casi 25 años eso ha cambiado. Sí, eso se ha ido modificando, esa percepción. Para bien o para mal, para gusto de unos, disgusto de otros. Bueno, como siempre, ese tipo de transformaciones en donde tú le quitas el foco a un grupo y empiezas a ponerlo en grupos más grandes, esa sensación de pérdida de privilegio se siente como un atentado a tu propio ser. En términos pues, de economía política es que el Estado al servicio del pueblo y de las grandes mayorías históricamente excluidas, o el Estado al servicio de las oligarquías y el Estado al servicio de las clases poderosas. Eso ha cambiado vamos a decir, no solamente en Venezuela, repito, es una discusión en todas partes del mundo, y eso ha cambiado la producción cultural, ¿no? O sea, sí, ahora fíjate, también ha cambiado el consumo cultural. Es decir, la naturaleza. Yo iba a decir una cosa, que es que el cine... ahí fue donde yo te detuve. Y sí, ahí por eso, ahí yo me quedé aquí, mira. Entonces, aquí está, estoy retomando este punto. Porque como dice Patricia, en este honor que hacemos esta semana al ejército de hombres y mujeres que tradicionalmente han hecho el cine, lo que llamamos cine nacional o cine venezolano, está el público. Exacto, y la forma en que el público interpreta y participa activamente en la construcción de ese texto, porque el texto es interpretado, y hasta que el texto no es interpretado, el texto fílmico no es interpretado, no hay texto fílmico. Y eso ha cambiado también en la academia, porque ahorita, de los años 80 para acá, con todos los estudios de Martín Barbero, de García Canclini, donde se hablaba de que el consumo cultural, las prácticas sociales, culturales, o sea, lo que la gente hace, que si las masas median y no las grandes industrias, es interesante porque el mercadeo y como decía Cortázar sobre la industria del libro, los editores no son tontos, entendieron que había que hacer algo al respecto por el tipo de consumo que se estaba dando, porque también es consumo de la periferia, eso hay que estar pendiente, porque tenemos unos referentes permanentes que hoy en día crearon una conciencia histórica que hay que desmontar, y para eso la historia insurgente, todas las políticas de memoria nueva, repito, no solamente en Venezuela, sino en el planeta entero, sí, de qué cine consumimos históricamente, o qué discurso audiovisual consumimos, porque hablamos no solamente del cine, hablamos del cine, pero también del consumo audiovisual, hablo de la televisión, de las telenovelas, de las comiquitas, de los cómics, de todas estas cosas, donde nos hacen unos referentes para después hacer un cine nacional o un cine venezolano que no tiene que ver con los referentes reales, ¿no? O que tienen unos referentes que son solamente de un grupo, o que son unos referentes que no, que tratan más bien de construir
como una autorreferencialidad sobre la venezolanidad. Todo eso ha pasado. Todo eso ha pasado en Venezuela. Porque tuvimos, y siempre la aspiración volver a tener, aquí también queremos saludar a José Alejandro, el profesor que lleva la cátedra de cine venezolano en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, que nos ayudó un poco a conseguir. Que además es una cátedra libre en la que se puede asistir. Sí, exacto. Y estén pendientes de las redes sociales de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA, porque José Alejandro tiene un trabajo de verdad comprometido con la promoción del cine venezolano, como tantos venezolanas y tantos venezolanos acá, pero que nos ayudó un poco a conseguir esto que no sé si ordenado o no ordenadamente estamos llevando a buen puerto. A buen puerto. O algún puerto. Sobre que alguna vez, estamos revisando también los libros de Ricardo Tirado, alguna vez el cine venezolano tuvo un consumo masivo. Masivo, una época del consumo masivo del cine venezolano. Y ahí es donde yo entro con la cosa del cambio en la percepción cultural de lo propio, lo nuestro, quién soy. Y quería decir esta expresión porque de un tiempo para acá es una cosa que nosotros le escuchamos a nuestros muchachos para despreciar el propio cine nacional, el propio cine hecho en Venezuela. ¿Sabes lo que voy a decir, verdad? Sí, a veces los muchachos lo dicen y uno tiene que corregirlo. Uno tiene que corregirlo o tiene por lo menos que cuestionárselo y decirle, bueno, pero vamos a ver ese cine para ver si es verdad que ese cine era de policías. Exacto. Entonces, o sea, esa percepción, yo siento que además empieza a ocurrir, es como de un tiempo para acá. O sea, es una percepción nueva, porque durante el tiempo justamente en el que el cine estaba logrando los mayores éxitos de taquilla, la temática era mostrar a un sujeto social que no estaba siendo mostrado en ninguna otra parte, ni en la televisión, ni en la radio, ni en la publicidad, exacto, ni en ninguna forma de comunicación social. Apenas algún nivel de la literatura mostraba a ese otro sujeto y de repente el cine, bueno, la pintura lo mostró en algunos casos con autores y el teatro como César Rengifo, claro, pero después fue opacado por la arremetida abstracta de otras formas de pintura que emergen como la nueva forma de hacer arte en Venezuela, y eso mismo de alguna manera era como una especie de condición de toda la venezolanidad. Negar a el sujeto masivo, que yo no digo que sea putas ni malandros, porque esa lectura justamente es la lectura que está implícita en esa canción que se llama Veneca, que bastante problemas me genera en lo personal respecto a la autopercepción del venezolano como sujeto y como potencia. Entonces, ahí yo estoy viendo cómo ese grupo excluido se veía en la pantalla y entonces, ¿qué hacía? Consumía masivamente cine nacional. Claro, no cine venezolano, cine nacional. El principio de la semiosis efectiva, ¿no? O sea, una negociación de significado porque el referente lo tienes. Qué recho, yo nombro un caso así que es usualmente anecdótico y tú le vas de un solo carajo a la semiótica. Claro, porque fíjate, esto es lo interesante también de esta propuesta de podcast, ¿no? Porque en un proceso dialéctico entre Oscar y Antonio podemos llegar a cosas que incluso no tenemos escritas, ¿no? No, o sea, sí, cómo ese sujeto social, o sea, invisibilizado en la publicidad de la época, invisibilizado en la televisión de la época, salvo las excepciones de lo que llamamos la novela social, ¿verdad? Cabruja, eso siempre hay que reconocerlo y recordarlo, pero fue visibilizado sí en el cine. Sí, y ese era el valor revolucionario del cine venezolano en una época del nuevo cine venezolano, Chalbot, todas estas cosas, donde ese sujeto invisibilizado en otro soporte sí fue visibilizado de manera... Pero fíjate que es lo que me parece curioso, que en el proceso que ocurre después, que es el proceso más reciente de la historia del cine venezolano, la conciencia del espectador venezolano voltea sobre su propio cine y se quiere negar a sí mismo y ya no se ve reconocido en ese sujeto que era retratado por primera vez en la historia de la cultura nacional, salvo casos muy específicos, ya dije, en la literatura, en las obras de teatro y en alguna pintura que quedan, por supuesto, relegadas después como la memoria de los museos. Coño, ese sujeto cambió. Ese sujeto tiene una discontinuidad de su propia percepción. Y entonces el chamo de barrio se para a decirme a mí, que vengo prácticamente de una zona urbanizada, a decirme que el cine venezolano es de puta, policías y malandros. Y que eso no sirve por eso. Entonces quiere decir que su percepción de sí mismo y la percepción del otro cambió. Hubo un cambio de fase en ese consumo cultural.
quizás no para ahondar en esos temas, porque realmente... Pero te voy a contar una anécdota, ¿no? Ay, tengo una anécdota. Importante. Menos mal, porque tú siempre tienes teoría. No. Dame anécdota. Es que policía malo y policía bueno también. En este caso es policía inteligente, policía tonto. No, vale, no. Cuando Clemente de la Cerda estrena Soy un delincuente en el 76, yo tenía 9 años. Soy mayor que tú, respeta. Respeta para que te respete. Respeto. 9 años. Le estaba contando aquí a los chicos que nos acompañan en la producción y las chicas. 9 años. Y me colié con unos amigos míos en el Teatro del Este porque había que ver la película. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Soy un delincuente. ¿Verdad? Soy un delincuente. Soy un delincuente. O sea, tenías que actuar delictivamente para poder ver la película. Fui un delincuente. O sea, fui un delincuente. Bueno, eso lo hicimos mucho nosotros ahí en Mari Pérez. Porque la gente de Mari Pérez tiene mala fama. En el Mini Teatro del Este, en el Cine Caroní, que quedaba enfrente. Caroní. Porque, bueno, el truco era en la salida meterte corriendo y meterte bajo un asiento, ¿no? Pero es que soy un delincuente. Tú dices esa vaina y la gente piensa, ¿estos señores tendrán plancha o esos serán sus dientes? Sí. Esa es la pregunta que el público se está haciendo en este momento. Que no proyectáramos mucho así y nosotros nos reímos de repente. Pero bueno, me colié porque había que ver Soy un delincuente. En ese cine que ahora es un templo evangélico, ¿no? Hablando de los cambios. Ahora de sí son delincuentes del cine. No, bueno, yo no. Perdón. Para, Paco. Sí, gracias. Mira, de verdad que hay gente que nos ha entregado cosas tan maravillosas como Bad Bunny y como Paco Moroso, o sea, y Catriel. Pero fíjate, o sea, era importante, ¿no? Como también hubo una época muy importante de que había que ver Cangrejo, ¿no? Había que ver Cangrejo. Y había una cosa que eran películas B porque tenías que tener más de 14 años para verlo. Y tú también delictivamente entraste a verlo. Y nos coleamos a verlo. A ver, cine venezolano, categoría B. Y el auge que hubo después en esto de los cambios del consumo cultural del venezolano, ver en Betamax cine venezolano, porque eran las películas que cuando eran clase B, las personas de mi edad no tuvimos la posibilidad de verlas en el cine. Es verdad. O sea, y antes del cable, y antes del YouTube, que tú puedes ver mucho cine venezolano, era tener por Blockbuster, por Cineclub, por tiendas, antes de los quemaditos, las tiendas que te vendían casi ilegales, poder ver Cangrejo. O sea, claro. Era una cosa así como yo tengo el Betamax o tengo el VHS de Cangrejo, ¿no? O sea, algo que para, yo creo que en un cine de resistencia, en un cine de propuesta autoral, o sea, para cualquier realizador sería un orgullo que a veces, como decíamos ahorita, no te deja el sistema de la posibilidad de que te vea más gente. O sea, era como los quemaditos de los discos, ¿no? Mientras me escuchen más, mejor, ¿no? Fíjate, ahí nos planteamos, o sea, ahorita pensando otra vez en la cosa de las prótesis dentales, la apuesta del público, deberíamos hacer como una pregunta, ¿tienen prótesis dentales? Así como, esta es la pregunta que emerge de este podcast, es, que no es la pregunta de las prótesis dentales, es sobre cómo nosotros estructuramos esa historia de más de un siglo. O sea, coño, para que sea más o menos entendible, como en cuántas etapas tú las divides, cómo echamos ese cuento así rapidito para que la gente sepa, o sea, que hay una historia del cine venezolano y que no todos los momentos del cine venezolano son iguales. Alejandro Riva y por eso... Sí, por eso los librotes, eso que nos trajo Andrea. De Ricardo Tirado, y por eso muy asustado de que esto lo viera Marina Levy, lo viera Yolanda Sueiro. Por eso yo hice toda la acotación respecto a el nivel, o sea, el hecho de que nosotros no... O sea, respetamos profundamente a la gente que de verdad son eruditos del cine venezolano, que hacen intelectualidad y reflexión historiográfica, reflexión simbólica, reflexión teórica sobre la cinematografía nacional. Porque hay mucha también las historiografías como siempre dependerán de muchos factores, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, desde el paradigma historiográfico lo vemos, ¿no? Tú que hablaste de Mark Bloch, Mark Bloch también en ese mismo libro que es ¿cómo es que se llama? Apología al oficio del historiador, que lo escribe, por cierto, preso en servilleta y se lo va pasando en secreto porque después lo fusilan, es decir, él nunca lo ha editado. Eso me parece como a mí me gustan las anécdotas y esta anécdota es brutal. Bueno, ahí ese tipo agarra y dice también que la historia se escribe desde la erudición. Exacto. Entonces, por eso es que te digo que nosotros aquí no podemos estar haciendo historia del cine, pero porque carecemos de la erudición que nos recomienda Mark Bloch, pero sí podemos hacer una especie de cronología un poco limitada y basada en aquello que nosotros creemos como más importante para segmentar hitos dentro del cine. No ir década por década, sino como, mira, el cine arranca y comienza en algún momento en Venezuela, que habría que definir qué criterios tendríamos que poner, pero el hecho es que para la década de los 20 ya Venezuela está
de forma masiva y de forma casi industrial, entrando dentro de la producción cinematográfica para fines políticos. Es sobre todo de Estado. De Estado, para fines de Estado, no políticos, es verdad, para fines de Estado. O sea, la dictadura gomecista, el régimen gomecista, ellos sí, eso sí era un régimen, por supuesto, avalado y apoyado por los Estados Unidos y posibilitado en su existencia por la Quinta Flota y toda esa vaina, ellos hacían cine para mostrar la cultura así como un documento histórico del alcance de la acción del benemérito. Y eso es interesante porque hablamos de un origen del cine industrial, comercial, por esto, este rollo Manuel Trujillo Durán, Luis Manuel Méndez, pero después hay un cine político. Después, más adelante. Estado, exacto, pero en ese momento, el primer momento era un momento como embrionario, que como es tan nebuloso, yo prefiero no meterlo y meternos en un solo trancazo a partir de la creación de los laboratorios nacionales de cinematografía, que ocurre más o menos en la década de los 20, y Maracay Films, que abarca toda la producción del régimen. Maracay Films, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, soy como morochito. Sí. O sea, Juan Vicente que no quería estar en Caracas, sino en Maracay. De hecho, que tiene una relación originaria también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y además es como desplazar la centralidad de la nación a otro lugar, cosa que ocurrió por muy poco tiempo, porque después todo volvió a Caracas tarde o temprano. Pero ese periodo que podemos ubicarlo más o menos hasta el 38, en el que empiezan a entrar otros actores a la realización y otros temas, así a lo fílmico, empiezan a aparecer nuevos temas dentro de la historia de la cinematografía venezolana y nuevas tecnologías como el audio, el sonido. Entonces ahí hay empieza otro periodo de la cinematografía venezolana. Estudios Ávila. Exacto, empieza con Estudios Ávila, ya en el 48, pero un poquito antes viene La Venus de Nácar, Taboga y que son como una especie de videoclips, pero en cinematográfico, y que son pruebas de audio, pruebas técnicas de audio. Pero todo este fenómeno, hasta los 40, también es el dispare del comienzo de un consumo del cine en salas. Empiezan a crearse salas de cine y empiezan a multiplicarse. Y en Venezuela, las salas eran de altísima penetración territorial. En Caracas, prácticamente cada parroquia tenía una o dos salas que competían. El circuito Radonsky, que fundó salas en una cantidad increíble de espacios. Ellos eran económicamente dueños de un montón de bienes raíces, porque eran dueños de salas de cine en Villa de Cura, ¿cómo es que se llama este pueblo loco ahí por ahí? En El Cobre, o sea, en lugares así locos del territorio nacional donde hoy no hay salas. Pero que a partir de ese momento, entonces este es un segundo periodo, que es como la expansión territorial del cine y además la expansión temática y la liberación un poco de la hegemonía del Estado sobre el tema cinematográfico, y empieza a desarrollarse eso que es la relación entre una industria cinematográfica basada en el mercado nacional y la aparición de ese sujeto artista que hace cine como autor, el autor cinematográfico. Entonces es esa relación de cine-autor y cine industrial. Sí, como la intelectualidad que viene de la élite política o la élite económica. Que eran lo mismo, estaban morochaditos. Porque nos hablaba José Alejandro de la vinculación de Rómulo Gallegos con la creación de los Estudios Ávila, por ejemplo. Claro. No había ahí una implicación. Y después, bueno, por supuesto, más adelante en el tiempo ya, la aparición que yo no lo tengo aquí exactamente cuándo, la aparición de Bolívar Film, la aparición de esas otras industrias que posibilitaron la construcción del cine venezolano. Ya para la década de los 50, nosotros entramos en lo que es el cine moderno, o sea, la modernidad del cine. Y la modernidad del cine, porque ya está definido el cine de autor, el cine industrial, entra Bolívar Films al juego, se espera todavía un tiempo para la creación de la Cinemateca Nacional, que ocurrirá en la década de los 60, pero ya el Estado empieza a mirarse como un financiador de la producción cinematográfica, y las petroleras aupan
esos fondos de financiamiento, porque están construyendo durante este periodo, en este periodo están construyendo la noción de venezolanidad, que hoy, para bien o para mal, es la que tenemos instalada. Y durante este periodo de los 50, que es como el auge de la modernidad del cine, que yo lo pondría hasta los 70, ese periodo va transitando como diferentes órdenes temáticos. O sea, primero sobre cosas venezolanas, como por ejemplo La Escalinata, La Balandra Isabel. Que también me parece interesante, decíamos una vez que La Balandra Isabel, basada en el cuento de Guillermo Meneses, o sea, con guión de Aquiles Nazoa, o sea... Es la integración de toda la intelectualidad integrada, pensando lo cinematográfico. Como el cuento que nos gusta mucho de que Lanzas Coloradas, Arturo Ura Pietri lo empezó a escribir como un guión para una película. Lo que pasa es que estaba por eso de tiempo. Tanta acción, tantos escenarios. Sí, no, y tanta referencia a la imagen en movimiento. Es una cosa maravillosa. Yo de verdad quisiera que alguien se tomara la molestia de hacerla en cine sí. Y de hacerla tratando de respetar el recurso imaginativo de la palabra que propone en lo imaginario, eso que propuso Arturo Uslar Pietri, y ponerlo lo más fielmente posible en la pantalla, porque sería descomunal, sería brutal. Pero estaba a destiempo. Estaba simplemente a destiempo. Él escribió eso muchísimo antes de ese otro momento de la modernidad del cine. Quizás si se hubiese propuesto en ese momento, hubiese podido realizarse. La Balandra Isabel llegó esta tarde también es un ejemplo de esa expansión que se pretendió internacional en la producción, ¿no? O sea, con directores extranjeros, con coproducción con otros países. Arturo de Córdoba viene como actor, o sea, era también una intencionalidad de hacer un cine tal vez internacional, ¿no? Sí, era como integrar la industria venezolana a un corredor industrial americano, latinoamericano, que iba desde México hasta Argentina, y entonces habían actores mexicanos, realizadores argentinos, fondos mexicanos, fondos argentinos, y era como un proceso de coproducciones, y además en este momento se expande la taquilla. La gente empieza a ir masivamente al cine. El cine venezolano todavía no está hegemonizado por las realizaciones norteamericanas, sino que están en primer lugar el cine mexicano, en segundo lugar las realizaciones venezolanas y en tercer lugar las realizaciones norteamericanas, pero eso va cambiando a medida que entra en crisis este modelo. Y entra en crisis en la década de los 70, además, con el momento de mayor taquilla y de mayor participación, que en los libros de la que nos mostró Andrea, que siempre se me olvida el autor. Menos mal que está él. Ricardo Tirado. De Tirado, cuando Tirado nos muestra los datos de las películas en este periodo entre los 60 y los 70, nosotros estábamos al nivel de naciones europeas en el consumo cinematográfico, con poblaciones muchísimo más bajas que los de los países europeos. Y también en ese momento se estaba dando algo, hablando de la economía política, que era la representación de las grandes compañías de equipos, porque estaba buscando el nombre, no me acuerdo, de un señor que trabaja en los archivos de la Cinemateca Nacional, discúlpeme, pero un saludo para él, que su papá era representante de la industria de lentes, cámaras. Claro, que venían para acá. Un poco lo que pasó también con el inicio con Manuel Trujillo Durán y Luis Manuel Méndez, que tenían como la licencia para la comercialización de los equipos, en este caso de proyección, del Vitascope, más tarde de registro de imágenes en movimiento, comenzó también en esa época esa representación, y desde Venezuela era para toda América Latina. Claro, y entre los 60 y los 50 también hay un cambio tecnológico, que es una cosa que lo que dice Marx, que son las tecnologías, o sea, esas modificaciones tecnológicas posibilitan cambios en las relaciones sociales de producción. Y eso pasó en el cine venezolano, porque una máquina de un equipo fílmico pesaba como 70 kilos y empezó a haber equipos fílmicos que no llegaban a los 5 kilos. Entonces eso posibilitó posibilitó ¿qué? La democratización de la participación cinematográfica, de hacer equipos de grabación y equipos fílmicos más pequeños, más dinámicos, y que se pudieran hacer mayor cantidad de producciones. Y ese es el boom de ese periodo de la modernidad cinematográfica venezolana, que llega finalmente a pasar de los temas de la venezolanidad entendida al estilo petrolero a el tema de la venezolanidad entendida como un fenómeno social en crisis. ¿Por qué? Porque además el mundo del cine fue un resguardo para la
intelectualidad de la izquierda que venía de la derrota de esa especie de guerra civil que fue la sublevación armada guerrillera contra los proyectos de entrega del país de la Cuarta República, de la democracia ¿cómo es? Representativa, socialdemocracia burguesa. Pero el 59 cierra con Caín Adolescente, Román Chalbó. Claro, ya ellos empiezan. Claro, Araya es un caso excepcional. Sí, es un caso excepcional, pero también es la prueba de la otra forma de hacer cine en este país, que es el cine hecho desde la autoría. Exacto. Hecho desde la autoría, además, cuya venezolanidad está en el hecho de que el tema es venezolano, o sea, el texto es literalmente sobre la venezolanidad y la realidad sobre la que habla sí. es venezolana, pero la realización y la industria no es la nacional, a pesar de que la autora es absolutamente venezolana, hasta donde nosotros podemos entender que su pasaporte y su cédula de identidad dicen que ella nació aquí. Y no, y ella se asume. Pero sí, y el triunfo en Cannes, y que 18 años después y que fue que uno la ve aquí en Venezuela. Esa película tarda. Sí. Se explica eso, porque eso también es otra anécdota chévere. No, lo que se comenta y los historiadores tienen una precisión exacta, pero eso, que Araya se estrena en el 59, pero en un circuito, o sea, en Cannes recibe el premio de la crítica, pero 18 años después es la versión que nosotros conocemos, narrada por José Ignacio Cabruja, y con ese maravilloso texto que ya seguramente fue escrito originalmente en francés por la maestra Margot Benacerraf, pero poca gente que ve ahorita el film entiende esa diferencia entre la proyección, la distribución y la difusión de Araya en Cannes a finales de los 50, principios de los 60, a la que después conocemos nosotros como la Araya, que nosotros celebramos como la joya del cine nacional, que es la joya del cine nacional. Bueno, pero también un poco, como dices tú, refleja un poco esa discusión que hemos planteado desde el principio de que cine, cómo se hace el cine venezolano, si es cine nacional, para quién fue concebido, ¿no? Sí, es un cine, Araya es un cine concebido desde la élite. Sí. Y además para mostrarse en élites culturales. A lo mejor no necesariamente élites económicas, pero sí élites culturales. Ahora fíjate. Por eso también es una propuesta muy, muy especial, ¿no? Porque un guión muy poético, no es documental, no es ficción. Sí, está como un medio. Es una obra de autor. Sí, definitivamente es una obra de autor con todas las de la ley. Ahora bien, la década de los 80 y los 90, a mí me gusta ejemplificar esto. Algunos autores hablan de 70-80, ¿verdad? Algunos hablan de 70-80, pero otros 80-90. Yo pienso en 80-90 porque la diferencia, el hito que yo marco, el momento en que entra en crisis el cine venezolano, es el momento en que entra en crisis la industria petrolera y la recaudación sobre la industria petrolera en Venezuela. A pesar de la nacionalización temprana en el 74 de la industria petrolera y que eso dispara un superávit gigantesco de recursos, al mismo tiempo dispara un proceso de endeudamiento todavía más grande y que termina colapsando en el cambio de modalidad de las deudas soberanas hacia las deudas buitre, que empieza a pasar con los 80 y que termina en la década de los 90. Y eso significa que nosotros tenemos un país más pobre, aunque la industria petrolera tenga más tiempo nacionalizada en la década de los 80 que en la década de los 70. Sí, inclusive que en la década de los 60. El Viernes Negro, que fue muy bueno para la música, como comentábamos. Porque, sí, pero puso una tensión en el cine. Y puso una tensión y pone un acento sobre la cosa de que es el Estado venezolano quien realmente ha financiado el cine venezolano. Eso demostró. Eso es lo que demostró. Cuando el Estado queda corto, el cine se acorta. Y sufre tensiones que en los 80 se resuelve, fíjate tú, en los 90 se resuelve con, no sé, porque ahí hay como una ansia, un momento de silencio, sí, un momento de silencio en la realización. Que responde a otra crisis financiera. Que responde a la profundización de la crisis. Y también a una profundización y que crisis ya no es política también. Y que es una crisis de valores, de los valores fundacionales, del proyecto de país. Es el quiebre final del proyecto ADECO, que había estructurado, ¿me entiendes?, la nación desde el proyecto democrático. Falla. Definitivamente se siente traicionado todos los aspectos de la democracia representativa, porque la asunción de la democracia representativa es esencialmente que el representante es igual que tú o que por lo menos está velando por tus intereses. Esa asunción falló. Jaime es como tú. Jaime es como tú. Pero antes de eso, ¿qué es lo que pasa? En los 80 está la tensión de la comercialización, que es lo que le pasa a la música venezolana. La música venezolana, que había sido música folclórica, que había sido música cultural, como fenómeno cultural, y vemos los fenómenos anteriores,
a la década de los 80, casos como el origen de la serenata guayanesa, el ensamble Gurrufío y todo el trabajo de Morela Muñoz. Cuando llegan los 80, la música se vuelve comercial. El cine trata de sustituir su imposibilidad de financiamiento del Estado con películas que hagan taquilla, pero no lo logra. Claro. No lo logra porque ya la producción norteamericana es tan avasallante que llega en menor grado que lo que llegaba en los 70, llega lo suficiente para aplastar completamente cualquier aspiración de taquilla. Y nosotros vemos que en los 70, en ese periodo de la modernidad del cine venezolano, la taquilla del cine nacional le hacía competencia a la taquilla del cine norteamericano. En los 80 ya no pasó. No volvió a pasar más nunca. Y no volvió a pasar más nunca hasta ahora. O sea que no ha vuelto a pasar, pues. Y esa cosa en que siempre estamos en segundo, en tercero, en cuarto o en séptimo lugar respecto a la taquilla nacional de las películas norteamericanas, esencialmente, se mantiene hasta hoy en día. Pero hay otro hito importante. Después que se acaban los 90, vuelve otra vez un espíritu con el cambio de ley en el 2005, el cambio de la ley de cine, a tratar de hacer más democrática la participación en la realización cinematográfica. Es decir, que los fondos del Estado le lleguen a otros nuevos sujetos, que no son los mismos grupos que tienen el control y que han tenido el control histórico de los sindicatos y de los gremios cinematográficos, que han sido además representantes históricos de las élites. Entonces, esa otra visión, esa otra capacidad en la que además se vive un superávit petrolero porque se retoma, de alguna forma se reconquista la cantidad de recursos que entran por la industria petrolera, tanto de PDVSA como de Citgo y como de monómeros. Entonces, ese superávit económico se refleja en una cantidad de producciones, en un aumento e incremento profundo de la calidad de producción y también en una diversificación temática. Exacto. Que hasta el momento no había ocurrido en el cine venezolano. Y que las élites tradicionales se vieron amenazadas y lo criticaron. Por ejemplo, en esta nueva auge de construir una identidad nacional, recuperar una identidad nacional, proyectar, recuperar nuestros referentes históricos para crear una nueva conciencia histórica que se vio representado en las superproducciones de cine histórico que vimos, como Miranda, Bolívar el hombre de las dificultades, Zamora, el Taita Bove. Eso fue sumamente criticado porque producto de lo que dices tú, o sea, fue una reorientación a partir del momento político, a partir del momento económico y a partir de la intencionalidad de recuperar, repito, una conciencia histórica que se vio perdida en esos años 80 y 90, ¿no? Y otra cosa está pasando ahí que me parece sumamente importante indicarlo, y es que también se democratiza el acceso a la formación y al acceso a equipos técnicos por parte de organizaciones e instituciones como esta, como la EMPA. Aquí los muchachos de las clases populares acceden a una formación que tendría unos costos impositivos, o sea, que los excluiría completamente por un asunto económico de formarse cinematográficamente en Venezuela, accediendo a equipos de alto nivel y además con la posibilidad de realización dentro de las propias instalaciones. En esa democratización de la enseñanza o la formación profesional en el audiovisual y el empoderamiento de las herramientas y también los cambios tecnológicos, este podcast, se me cayó la cédula, este podcast dedicado al cine venezolano o al cine nacional, es pensado para los estudiantes, ¿no? Que tienen esa inquietud bueno, se puede, esto que estoy estudiando después lo puedo trabajar yo en el cine, en lo nacional, más allá de que si voy a trabajar en un canal de televisión, voy a trabajar en comerciales, voy a trabajar en discurso audiovisual, en comunicación digital, redes sociales. O sea, es posible celebrar el cine nacional y celebrar que todos estos estudiantes y todas estas chicas y chicos que están no solamente en la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, EMPA, sino que están en la Universidad Audiovisual de Venezuela, en la Escuela Nacional de Cine, en las escuelas de comunicación de la Central, de la Monte Ávila, de la UCAP, van a poder hacer cine venezolano. Una pregunta importante, ¿no? Porque también es la inquietud de todo estudiante sentado en un pupitre. Tú me haces esa pregunta y yo lo que hago es agarrarme aquí del asiento y decir, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Podría decirles, no, están jodidos, pero no es la verdad. O
O sea, estoy absolutamente convencido, además, de que este momento justamente de crisis es un momento que abre una serie nueva de posibilidades a escapar de los límites que impone una injusta redistribución de la renta, ¿okay? O una disminución profunda de la renta, y que además tecnológicamente los costos de realización están permitiendo realizaciones de calidad broadcasting, ¿verdad? Para cine, sobre todo para televisión y para medios audiovisuales, no necesariamente cinematográficos, de alto nivel. Exacto, porque volvemos al principio, ¿no? Si es industria o es arte, y si hablamos de que somos de la feria afuera, si es un país, si es arte o expresión cultural, o sea, apartando un poco la cuestión de la industria, o sea, los muchachos se pueden expresar, ¿no? Y las muchachas pueden hacer. Pueden hacer, y se está haciendo. Y también que hay un Estado que ha velado a través de muchas instituciones, como el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el CENAC, la promoción a través del desarrollo de guión, desarrollo de proyectos, para que esos muchachos que están estudiando audiovisual puedan decirse realizadoras y realizadores de cine venezolano. Y además de eso, se promueve muchísimo la participación en festivales internacionales. O sea, en Venezuela es relativamente simple que un cineasta, por condiciones que no son necesariamente venezolanas, que tienen que ver con la nueva manera de poder transmitir información, pero que además es en los espacios que tienen que ver con el mundo de lo cinematográfico, de la realización, es muy común que todo el mundo se esté diciendo, coño, participa aquí, mete tu guión para allá, envía tu cortometraje, envía tu mediometraje para esto, para esto, para esto. Hoy abre las postulaciones para tal festival en no sé dónde. Sí, y además que es como un circuito, porque tú ves que muchachos de la EMPA, muchachos y muchachas de Monte Ávila, de UCB, además de hacer sus muestras de corto a lo interno, van a Mérida, van a Margarita, todos estos circuitos de cortos nacionales para poder, y están pendientes de lo que es Ibermedia. O sea, ¿Y sabes qué otra cosa también pasó que me parece sumamente interesante? Estas grandes realizaciones históricas fueron megaproducciones en un sentido de la cantidad de gente que participó. Y entonces abrieron, por ejemplo, a trabajos y oficios dentro del campo de la realización audiovisual, a la experticia de personas que no tenían esos niveles de experticia y que aprendieron a organizar equipos de trabajo y que después independizaron esos equipos de trabajo de esas productoras que hicieron esas cosas. Entonces, tiene gente que son especialistas en vestuarios antiguos que se utilizan para otros tipos de producciones, quizás menos grandes que los cinematográficos, pero dentro de la realización audiovisual, gente que se especializó en efectos especiales, gente que se especializó en escenas de combate. O sea, son otros grupos de equipos de realizadores, gente que inclusive creó máquinas. Si tengo unos amigos, ¿sabes? Pedrosa Filme, eso le valga la cuñita para los compas. Claro, hay que hacer cuña también. Además ellos son burda de pana. Cuño, que ellos han hecho equipos técnicos. La película Ali tiene una escena que se rodó y que hubiese sido imposible con una especie de dolly circular que fabricaron con tecnología venezolana, con cosas que o se tornearon o se compraron en ferretería. O sea, una cosa nacional pura. Y se hizo aquí, chamo. Y se montó una cámara, sí, gringa, carísima. Lo más seguro es que es japonesa o china. Porque todo es japonés o chino. Pregúntale a Trump. Pregúntale a Trump en ese carrusel alrededor de Ali. Y esa película tiene un dispositivo diseñado y creado por venezolanos. Eso era imposible antes, se hubiese comprado, se hubiese mandado a traer. Pero este momento de crisis construyó ese nuevo sujeto que está ofreciendo servicios nacionales a esas otras producciones. Sí, y yo nombré varias universidades, la de MEMPA, y se me olvidó algo muy importante, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, los programas nacionales de formación en artes audiovisuales, que están dando mucho de qué hablar en producción audiovisual, pero lo que acabas de decir tú, que es importante resaltar, el Programa Nacional de Formación Avanzada, de formación, el PNF, en teatro, que está aportando actores y actrices a todas estas experiencias. Y vestuaristas, iluministas, unas cosas increíbles. El Programa Nacional de Formación en Artes Plásticas, en Artes del Diseño, que está aportado también para directores de arte y producción de arte. Es un momento esplendoroso. Ahora,
Para recordar a Patricia Kaiser, ya cerrando el círculo de esto, que resulta importante, ella cuando le responde a Marina Levy, le responde a Yolanda Sueiro, Patricia, saludos siempre, y recordándote, ella dice que también hay un ejército de hombres y mujeres, técnicos, críticos, teóricos, investigadores históricos, público, y nombra también a los estudiantes. Sí, verdad, ella nombra a los estudiantes. Que también hacen cine venezolano, porque nosotros a veces cuando los muchachos le hablamos de cine venezolano, como dijo Oscar hace rato, a veces hay como un prurito, algo, siempre está el cuento de los malandros, la vaina, no sé. No, maricos no hay. Ellos solo ven putas, policías y malandros. Claro, pensé más en Cometido de Joselo en el 70 y algo. Ah, sí. pero y el mal sonido también habla, ¿no? Exacto, el mal sonido, los muchachos. Un aspecto técnico. Pero le repito, o sea, hay que celebrar el cine venezolano, hay que conocer el cine venezolano, es su referente inmediato. Hablando de Mira esto que de cine nosotros nacional, también podríamos hablar del mal sonido. Sí. El podcast. Sí. Sonido perdido. Pero diría, Patricia, hay que celebrar ese conjunto de estudiantes que tienen la esperanza de hagan lo que hagan después, estén donde estén, son venezolanas y son venezolanos, y por tanto deberían tener como referente el cine de su país. Exacto, esa es cine de su patria. Esa es la gran cosa. Uno quiere decirle a los muchachos que ser realizador, así como para cerrar toda esta cosa como empezar. Y realizador. Y para ser realizador y realizadora venezolano, tú tienes que sentir que tú heredas toda esa realización. La realización cinematográfica venezolana es tu herencia. Y una herencia que se deja guardada en una caja, eso no es herencia. Claro, eso claro. lo heredó otro. Si tú, para que eso sea tu herencia, tú tienes que voltear la mirada y abrir la puerta hacia el conocimiento, yo diría, enciclopédico del cine venezolano. Es que es inconmensurable, o sea, hay comedias como Domingo de Resurrección. Sí, o sea, para poner un ejemplo que además inspira películas gringas. Lo que hizo hasta José, lo que lo nombró ahorita con Toco Gómez, loco. El cine Soy Yo, película que yo además amo profundamente, y que ojalá tuviéramos ese camioncito aquí para poder mostrar lo chévere que era eso. Ya te dije que parte de mi experiencia, porque crecí en Mari Pérez, entre Quebradonda, Plaza Venezuela, Sarrías, Santa Rosa, Simón Rodríguez, ahí en La Libertador, era que cuando estaban proyectando el cine Soy Yo, el camión, famoso camión, estaba estacionado en Plaza Venezuela, y la gente iba a ver el camión porque era también hacer cine venezolano. Claro, para que ustedes vean que el cine venezolano no es nada más, o sea, que verse retratado, ¿entiendes? Es muchas cosas en ese cine. Hay cine histórico, no solamente del 2000 para acá, hay cine histórico, Jericó es cine histórico, Jericó y Desnudo con Naranja son rolo de películas sobre dos momentos clave de la historia de Venezuela que se hicieron en la década de los 90. Hay comedias autorales o comedias o películas de género como Papita Manito Stone, que además fue un éxito de taquilla, Julia por tiene cierto. Sugar, que me encanta, o Un Cupido sin puntería, o sea, de José Antonio Varela. O sea, mira, hay de todo, hay películas con unas propuestas, como decíamos, hablamos de Postales de Leningrado, o sea, claro, mira que la tenemos por aquí está, multisoporte, multimedia, con cómic, con un tema sobre todo también muy importante como era la memoria histórica, o sea, el recordar una etapa de nuestro país. Hay grandes documentales también que además formaron de alguna vez la conciencia crítica de venezolano, como Miami Nuestro, Adiós Miami, fondo, un largometraje también de una época que mostraba algo importante. Aquí estamos cerrando ahí un poquito más relajado. Sí, estamos como cerrando, y yo quiero que como pensar que si esto sirve para algo, que sirve para que la gente vaya a ver cine venezolano. Sí. Busque las películas y que reclame la existencia de una plataforma nacional de cine venezolano, así sea de video on demand pago, pero que ponga el acceso de todos los venezolanos y que retribuya a los realizadores o a los dueños de estas obras, que nos permita a todos nosotros acceder a ese banco histórico del cine venezolano, que además físicamente se está perdiendo porque los archivos no están lo suficientemente cuidados, porque mantener un archivo fílmico nacional es costosísimo. Y que tenemos un parnaso no de héroes y heroínas, pero sí de personas que, a pesar de la crítica que hicimos de la economía política, han hecho el cine nacional. Sí. César Bolívar, Román Chalbó,
El mismo que a mí no me cae bien, pero igualito tengo que decirlo, coño. El loco de América Terra Incógnita, coño, se me olvidó el nombre, vaya, que arrecho. Ay, bueno. Y cosas poéticas y hermosas como se han hecho, como Diego Risque. Diego Risque. La Diego casa, Risque. La casa del fin de los tiempos, del fin de los tiempos. Yo soy fanático del cine de terror sí. y agradezco la expansión de Venezuela hacia el cine de terror. Y bueno, yo con esto espero que esto sea una invitación para que todos nosotros veamos más cine nacional una y otra vez y para que haya alguien que se le ocurra poner toda esa vaina en línea. Y Ali, que es una especie de Netflix venezolano que se llame, no sé, bueno, Cine Bolívar. Hablando del consumo también, para cerrar, hay plataformas que tienen cine venezolano del bueno, ¿no? En esta discusión no queremos hablar de lo que se llama cine venezolano y no es cine venezolano, de la intencionalidad no es la venezonalidad, sino, no sé, criticar lo incriticable, si se puede decir, pero hay cosas maravillosas en el cine venezolano. Estamos recordando el top, ¿verdad?, de películas que a nosotros nos gustan. De verdad, Domingo de Resurrección es una película bastante importante para la formación cultural de todos los venezolanos. Y si tú comes arepa, te gusta el mondongo, has probado la yaca y te has tomado una chicha con cachito y no has visto esta película, te falta. Cóctel de camarones de Alfredo Eso Sola, también. mira, Araya, señores, hay que ver Araya, hay que ver Cóctel de camarones. Hay que ver, ¿cómo es que se llama? O sea, hay que ver cine venezolano. Homicidio culposo, man. Homicidio culposo. Película. Y esta película se solicita muchacha de buena presencia y motorizada con moto propia. Ajá, o sea, todas esas cosas hay que ver. Ese era Víctor Cuica, ¿no? Víctor Cuica, el esposo de Solveig, claro. Imagínate. Claro, gran saxofonista. Bueno, perdónenos que estamos aquí emocionados con nuestras películas preferidas, pero de verdad hay películas importantísimas, ¿no? O sea, de verdad, o sea, para ver y volver a ver. Bueno, yo vería 1.000.000 de veces Jericó, primero porque a mí me parece, como investigación historiográfica, me parece brutal, y me parece que marca además una época, pero también me encanta, y tengo que decirlo, el cine gomecista. Mira, estamos cerrando, pero hablamos de los estudiantes, hablamos de todo, y Patricia como profesora, en todos los programas nacionales de formación de las escuelas experimentales, como de la Universidad Nacional de las Artes, aquí en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA, hay personas que han también contribuido a esto que llamamos cine venezolano y que estamos celebrando desde hoy, academia, y que van a ver esto, esperamos que lo vean, como Pablo de la Barra, ¿verdad? Aquí, claro. Que está aquí en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Yo le digo a los estudiantes, miren, aprovechen que están aquí ante la historia del cine nacional. Sí, o sea, ¿verdad? O sea, aquí, por aquí un tipo que en sí mismo es un hito. Exacto, y Tania Pérez, que es directora de arte, Manuel, como Manuel Pérez Santana. Y por aquí han pasado, además, por la EMPA, pasaron personas tan maravillosas como Laura Romero. O sea, Laura Romero, sí, o sea, si celebramos el cine nacional, bueno, y esto es una producción de Panóptico, que es una productora de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, debemos celebrar la EMPA. Con muchachos formados aquí. Eso, que también, muchachos y muchachos, perdón, que están tratando de abrirse campo en esto tan difícil que es hablar de la producción audiovisual en Venezuela. Y que ya por fin tienen logo. Bueno, esto fue Sin Habla ni Sed, un podcast, se me cae la cédula, un podcast, Oscar Vázquez Corazpe. Antonio Núñez Aldazoro. Y esperamos que les interese estas cosas que estamos hablando para que sigan viendo los episodios de este podcast, que no es una clase magistral, no es una crítica de cine, decimos no es una lección de filosofía, pero es un poco de eso y tampoco nada de eso. Y hoy nos acompañaron Baldomero, el zombie, y el perro Salchicha Gordo Bachicha tocando Tendremos piano. otros invitados después. Chao. Gracias.